Padre, te damos muchísimas gracias porque un día más nos reúnes a hermanos de distintos países, de distintas nacionalidades, de distintas partes del mundo con el único fin y el único deseo de ir a tu palabra, profundizar en tu palabra y ser transformados por ella. Señor, habla a nuestros corazones. Habla nuestras vidas, Señor, y santifícanos. Santifícanos por tu palabra. Transforma nuestros corazones. Que cada día seamos más como Cristo. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra dé fruto en nosotros, que pueda ser buena semilla plantada en tierra fértil y que pueda dar fruto en cada una de las personas que escuchen este mensaje. Lleva este mensaje, lleva esta palabra allí donde tú quieras, Señor, porque sé y confío que no volverá vacía. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, como les dije, hoy estaremos leyendo Efesios capítulo 4 y los versículos 25 al 32. Efesios capítulo 4 y los versículos 25 al 32. Y hoy estaremos culminando el capítulo 4 del libro de Efesios. Un momentito que beba algo. Cogiendo fuerzas para arrancar nuestro devocional. Y vamos entonces al versículo 25. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Como les dije, los primeros 3 capítulos de Efesios se centraban mucho en lo que somos en Cristo, en lo que tenemos en Cristo, en cuán bendecidos hemos sido en Cristo. Los siguientes 3 capítulos, 4, 5 y 6, se centrarán más en la vida práctica de los que están en Cristo. Nosotros veremos el llamado a vestir la armadura de Dios y ese llamado a recordarnos que no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Veremos también el orden para la familia, el llamado al esposo, a la esposa, a los padres, a los hijos. Veremos la vida práctica de los creyentes. Lo que vamos a ver en los versículos de hoy, lo que vamos a estar viendo en estos versículos finales del capítulo 4, son cosas prácticas de la vida. Recuerden nuestro devocional del lunes. Estamos viendo cómo debe lucir alguien que está en Cristo, cómo se debe ver alguien que está en el Señor Jesucristo. María, muchísimas gracias por colaborar con el canal, hermana. El Señor te bendiga. Un saludo hasta los Estados Unidos. Entonces nosotros vamos a ver cosas que deben salir y cosas que deben estar. Porque como creyentes no tenemos solamente que huir de las cosas malas, tenemos que sumar a nuestra vida las cosas buenas. A veces creemos que ser cristiano es simplemente correr de lo que a Dios no le agrada, pero tenemos que correr en otra dirección, en las cosas, en dirección a las cosas que Dios quiere para nosotros. Si, por ejemplo, huimos de la soberbia, debemos correr hacia la humildad. Si, por ejemplo, huimos de la falta de paciencia, debemos correr hacia la paciencia. Huimos de un carácter iracundo, tenemos que correr hacia un carácter manso. Huimos de todo lo pecaminoso, corremos hacia todo lo santo. La vida del creyente no es una vida estática, no es una vida simplemente escapando del pecado. Es una vida que escapa de lo malo, pero que corre hacia lo bueno. Es una vida que huye de lo pecaminoso y corre hacia lo justo, corre hacia lo santo. Así que nosotros tenemos dos responsabilidades: revestirnos, quitarnos la ropa vieja y ponernos la ropa nueva. Luchar contra el viejo hombre y batallar por revestirnos cada día del nuevo hombre que se asemeja a Cristo Jesús en todo. De eso vamos a hablar hoy en Efesios 4. Vamos a ver algunas cosas que deben salir de nuestra vida y otras que deben sumarse a nuestra vida. Como por ejemplo, aquí habla de la mentira. Debemos desechar la falsedad y debemos hablar verdad cada cual con su prójimo.
Hermanos amados, así que la primera indicación de Pablo, y me gustaría si quieres que te las anotes en un papel. Yo soy una persona de notas y yo siempre doy este consejo. A mí me gustan las notas. Ya las puedes hacer en un teléfono móvil, en una tablet, pero yo soy de libretita, yo soy de cuaderno, yo soy de cosas escritas. El día que yo parta con el Señor, como alguien encuentre todas mis libretas, no sé, yo incluso buscaré una persona, oraré para ver a quién le dejo todas mis libretas, cada pensamiento, cada frase, cada idea, cada anotación de sermones, cada vez que he visto una enseñanza y he apuntado cosas que el Señor trataba con mi corazón, yo pienso, un día alguien heredará esas libretas. Pero yo siempre les digo el por qué me gusta la cuestión de las notas. A ver, si las vas a escribir y las vas a dejar en un cajón aquí cerradas y no las vas a leer, no, entonces no estés teniendo en cuenta las notas. Pero si vas a leerlas de vez en cuando, sí recomiendo hacer notas. A mí lo que me gusta de las notas es que me permite recordar cosas que el Señor ha tratado conmigo, me permite recordar cosas que he aprendido. Obviamente hay notas que yo ya no estoy viendo, pero siempre las tengo a mano para recordar cosas que el Señor ha tratado con mi corazón y aspectos importantes que quiero traer a la memoria. Así que hoy Dios en su palabra va a establecer ciertas cosas que deben salir y ciertas cosas que debemos poner. Sería fácil hacer unas notas sobre eso, así que si quieres, allí donde te encuentras, anótalo primero. Echa de tu vida la mentira y pon en tu vida la verdad. Deja la falsedad y pon la honestidad. Lo primero que debemos hacer es combatir contra la mentira. Es algo que nosotros hacemos a veces con demasiada facilidad. Mentimos a veces en cosas pequeñas y no nos sentimos mal porque lo llamamos mentiras piadosas, mentiras blancas, mentirijillas, pero nosotros sabemos que la mentira es pecado. Que la Biblia dice que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos y lo que es más grave, que el padre de la mentira es el diablo. Por lo tanto, cada vez que nosotros mentimos, es como que recordamos a Satanás que de vez en cuando hacemos obras que vienen de él también. Y eso es algo tremendamente grave. La mentira no representa a Dios. Y la mentira es algo que está condenado desde el principio, incluso en el Decálogo. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Entonces nosotros debemos luchar para quitar la mentira de nosotros. La mentira puede ser de varias maneras, puede ser un exagero, una alteración de la verdad. La mentira puede presentarse de maneras más escandalosas, más pequeñitas. Yo siempre doy el mismo ejemplo y cuando las personas se ríen en la iglesia, yo entonces los corrijo y les digo, ¿cómo les puede hacer gracia un pecado que manda al infierno? Y ahí se les corta toda la risa. Pero yo normalmente a veces voy a alguna iglesia cuando trato de estos asuntos, o en la nuestra también lo he hecho, y a lo mejor digo, ¿quién no ha recibido esa llamada a las 3 de la tarde cuando recién ha comido y está descansando y de golpe esa teleoperadora diciendo, ¿está el titular de la línea? ¿Y quién no ha contestado a esa teleoperadora? No está reunido, tengo que salir, estoy trabajando, cuando realmente no lo hacíamos. Muchas veces cuando hablo de esa escena es tan común y toda la gente ha mentido tanto en estas cosas que, sin embargo, les provoca a veces risa la escena, ¿no? Como, se ríen. Y yo los miro y digo, ¿cómo les puede hacer reír un pecado? ¿Cómo les puede hacer reír algo que dice la Biblia que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos? ¿Cómo les puede hacer reír algo que ofende a Dios? Y ahí se acaba toda la risa, ahí se acaba el buen ambiente. Pero es cierto, a veces nos reímos de cosas que ofenden al Señor. Los pecados no deberían hacernos gracia jamás. No debería hacer gracia a ningún creyente hacer algo que ofende a Dios. El mundo se puede reír del pecado. Nosotros debemos aborrecer el pecado. Por lo tanto, una de las primeras luchas que está mencionando hoy aquí el apóstol Pablo es la lucha contra la mentira. Quitemos toda falsedad de nuestra boca y hablemos verdad cada cual con su prójimo. Dios es veraz. Nuestro Dios es el Dios de la verdad.
Por lo tanto, si nosotros queremos ser buenos discípulos de Cristo, si nosotros queremos ser fieles y obedientes hijos del Señor, debemos luchar para quitar cualquier tipo de mentira de nuestros labios y hablar siempre la verdad. Hablar la verdad a veces implicará que nos reñirán, no podremos escapar de algo que hemos hecho y que con una mentira podríamos librarnos, habrá que enfrentar algunas consecuencias, pero vale la pena decir la verdad y tener paz con Dios. Vale la pena no mentir, decir la verdad, y aunque alguien se enfade por lo que hemos hecho o por lo que hemos dicho, que miremos al cielo y sepamos que Dios se ha complacido con nuestra actitud. De nada vale mentir y dejar el corazón de los hombres tranquilo si miramos al cielo y sabemos que hemos pecado contra el Altísimo. Por lo tanto, quitemos toda la mentira de nuestros labios y hablemos la verdad, cada cual con su prójimo. En este caso, Pablo añade una cosa interesante sobre esto. Mira lo que dice él: porque somos miembros los unos de los otros. Pablo nos vuelve a recordar que somos parte de un cuerpo. Pablo nos vuelve a recordar que somos parte de una familia. Pablo nos vuelve a recordar que nosotros cuando mentimos, y en este caso está especificando a un hermano, Pablo nos recuerda que estamos mintiendo a alguien de la familia, a alguien de nuestro cuerpo, a alguien que es miembro como nosotros del cuerpo de Cristo. ¿Por qué Pablo da ese detalle? Porque Pablo está elevando la gravedad del asunto. Pablo está haciendo énfasis en lo grave que es la mentira, y más cuando se trata entre los hermanos. Por lo tanto, primera cosa que hoy el apóstol Pablo nos está queriendo decir: quitemos la mentira de nuestros labios y hablemos la verdad. Hermano amado, ¿cómo andas de mentira? ¿Cómo andas de verdad? No queremos ni un poquito de mentira en nuestra vida. Nuestra vida debe honrar a Dios y debe representar a Cristo. Por lo tanto, oremos y ayunemos para que Dios quite toda mentira de nosotros. Hagamos ya una pequeña oración y pidamos eso al Señor. Vamos a hacer eso hoy. Padre, antes de seguir con tu palabra, quiero pedirte, Señor, que arranques toda mentira de nuestros corazones, porque al final, Señor, es del corazón de donde salen todas las cosas. No permitas que pequemos con nuestros labios hablando mentira y falsedad, y haz que nuestros corazones sean invadidos de verdad y honestidad. No importa las consecuencias de decir la verdad, pero que te honremos a ti sobre todas las cosas. Señor, no queremos dar lugar a la mentira, lo cual es pecado, y no queremos dar lugar a la mentira, pues su padre es el mismo diablo. Queremos dar lugar a la verdad, pues eso te representa a ti y es la viva imagen de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo en una ocasión: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, Señor, que ninguna mentira se pose en nuestros labios y que nuestro corazón y boca sean inundados siempre por la verdad y lo que es honesto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al siguiente versículo de hoy, amados hermanos. Versículo 26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Hermanos amados, solo un adelanto. ¿Cómo se dice esto? Spoiler, ¿no? Se dice spoiler cuando cuentas alguna cosa de una película, alguna cosa así de algo que la gente no ha visto y se lo revelas. Este texto, los que vean mañana el mensaje de Controlando la Ira, aparece en nuestro estudio. La siguiente cosa que Pablo nos dice es que debemos aprender a lidiar con los sentimientos o con las emociones, como es el caso de la ira. Mira lo que dice y es interesante. Dice: airaos, pero no pequéis. No quiero enredarme mucho en ese versículo porque, sobre todo, al haber enseñado sobre eso ayer, tengo ahora mismo la cabeza llena de textos
llena de ejemplos y llena de cosas. Y yo no quiero ahora dar el estudio que pueden ver mañana. Pero vamos a ver un resumen de lo que Pablo dice aquí. En primer lugar, Pablo da por hecho de que la ira puede aparecer en nuestros corazones. La ira puede hacer lugar dentro de nosotros. Y Pablo lo da por hecho porque dice, airaos, pero no pequéis. Hay cosas que pueden provocar ira, pero ojo, un detalle. Eso no significa que ahora cada vez que nos iremos lo debamos justificar. No, porque hay cosas que son lícitas y que normalmente es normal que provoquen ira. Por ejemplo, cuando yo recibo una llamada de que a mi hermana le acaban de pegar 3 chavales una paliza en la calle y la han destrozado y está en el hospital, yo no voy a estar muy gozoso. Y cuando me encuentre en el hospital con esos 3 chicos que le han hecho eso a mi hermana allí, voy a sentir ira por un momento. Si a mí me viene una persona y me dice abiertamente, mira Juan Manuel, he aprovechado la ley española y acabo de venir del hospital y me ha arrancado un bebé del vientre, yo voy a sentir ira. Cuando yo miro en la calle y me encuentro a un niño con autismo y veo 2 o 3 chavales dándole golpecitos en la cabeza, metiéndose con él, haciéndole cosas para provocarle una crisis de nervios y llevarlo a una situación muy delicada, a mí me produce ira ver esos abusos. Me produce ira. No justifica entonces eso que todos los sentimientos de ira que tengo sean igualmente lícitos o igualmente normales. Muchas veces la ira que siento es fruto de un corazón egoísta, fruto de un corazón que tiene mucho yo, fruto de un corazón que tiene bastante ego y que cuando algo le ofende o no le gusta, también se ofende con facilidad y se ira. Así que yo no voy a decir que todos mis sentimientos de ira son lícitos, porque muchos no son así. Pero en ocasiones la ira es normal en algunas cosas que suceden. Jenny, muchas gracias por colaborar con el canal, hermana. El Señor te bendiga. Un saludo hasta Colombia. Pero ¿qué hacemos cuando viene la ira? Es eso lo que Pablo va a decir ahora. Airaos, pero no pequéis. En ocasiones la ira puede llegar a nuestros corazones y como digo, a veces es normal sentirlo por algunas cosas que puedan suceder, pero lo que nosotros como creyentes debemos hacer es saber manejar ese sentimiento. Ese sentimiento a nosotros no nos puede descontrolar, ese sentimiento a nosotros no nos puede dominar. Por eso Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, entendemos que hay momentos en que la ira puede llegar, pero no os debe llevar a pecar, no os debe llevar a cometer un acto pecaminoso. ¿Qué consejo da Pablo entonces en cuanto a esto? Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que Pablo dice es que la ira no puede permanecer mucho tiempo en nosotros. Es más, no debería pasar de ese día. Por eso usa la expresión, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No somos llamados a albergar ira en nuestros corazones, guardar ira por algo que nos han hecho, sino por el contrario, llevar ese sentimiento a la cruz, llevar ese sentimiento al Señor, llevar ese sentimiento a nuestro Dios altísimo, todopoderoso, bueno, justo, recto y perfecto, y ahí a sus pies en oración, buscar depositar esa ira que estamos sintiendo. Pablo nos llama a no dejarnos llevar por la ira y pecar y nos llama a no anidar la ira en nuestros corazones. Nosotros podemos sentir ira en algún momento, pero no debemos permanecer en ese sentimiento. No debemos dejar la ira en nuestro corazón, porque además Pablo da una indicación de lo que puede pasar. Mira lo que dice justo en el 27, ni deis oportunidad al diablo, ni deis lugar al diablo, dicen otras traducciones. Un corazón que está lleno de ira, un corazón que guarda ira, un corazón que atesora ira y mantiene la ira, es una tierra fértil para las semillas del diablo.
Un corazón que atesora la ira por días dentro de sí es tierra fértil para los dardos del enemigo. Es tierra fértil para que Satanás haga de las suyas y use sus artimañas. Porque irado no va a tener muy buena vida de oración, irado no va a estar leyendo mucho la Biblia, irado no va a estar sintiendo mucha paz, irado no va a estar actuando conforme a una recta y justa manera de obrar delante del Señor, y es tierra fértil para las obras de Satanás. Es tierra fértil para sus engaños, sus artimañas, sus mentiras y sus maquinaciones. Por lo tanto, cuando llegue la ira a nosotros, en primer lugar, si es una ira no justificada, pidamos perdón al Señor. Si es fruto de nuestro ego, si es fruto de nuestro yo, de nuestro orgullo o de cualquier cosa, pidamos perdón al Señor. Y si la ira es justificada por algo grave, por una injusticia terrible que han cometido contra nosotros, tampoco nos debe descontrolar. Primero, nosotros controlemos ese sentimiento para que no nos lleve a pecar. Segundo, llevemos ese sentimiento al Señor para que no pase de un día. Y tercero, cuidémonos de ese sentimiento dejándolo en la cruz para no dar oportunidad ni lugar al diablo. Vamos a orar rápidamente para pedir al Señor que nos ayude a lidiar con esas emociones. Padre, te pido, Señor, en esta hora, por todos los que están aquí conectados y por todos los que están viendo este mensaje, que nos ayudes, Señor, a saber lidiar con los malos sentimientos en el corazón. Señor, es del corazón de donde vienen las guerras, de donde vienen, Señor, los pecados y las cosas más graves de esta sociedad. Es de aquí dentro. Cuando damos lugar a la ira, Señor, podemos dar lugar a la agresividad. Cuando damos lugar a la ira, podemos dar lugar a las malas palabras, a los insultos. Señor, fue la ira y el enojo de Caín que lo llevó a matar a Abel. Por eso, Señor, una ira no controlada, una ira no sometida a ti, Señor, puede dar lugar a muchísimos pecados. Ayúdanos a saber lidiar con esas emociones. Ayúdanos, Señor, a dominar nuestro corazón y no ser descontrolados. A no pecar contra ti cuando la ira llegue a nosotros. Ayúdanos, Señor, a poner ese sentimiento a tus pies, a llevar este sentimiento a la cruz del Calvario, para que no ponga, Señor, ese sentimiento nido en nuestros corazones y no se quede en nosotros más de lo que debe. Porque si ese sentimiento se queda en nosotros, nos va a llevar a malas acciones, Señor, y lo que es peor, va a dar lugar al diablo. Ayúdanos, Señor, a lidiar con la ira. Ayúdanos, Señor, a discernir cuando la ira es fruto de nuestro ego y nuestro corazón, Señor, que tiene un yo demasiado grande, y arrepentirnos, Señor, por muchos sentimientos que vienen a nosotros. Pero también ayúdanos, Señor, aunque a veces sea lícito ese sentimiento, a llevarlo de la manera correcta para no pecar contra ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a seguir con el siguiente versículo de hoy. Vamos ahora al versículo 28. Vamos al versículo 28. Dice así la palabra del Señor: el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Mira qué interesante, porque como les dije, no es solo dejar de robar, es ahora trabajar y compartir. Es todo lo contrario. Pasamos de robar, pasamos de quitarle a otros lo que es suyo a darle a otros lo que es nuestro. Hermano amado, eso es lo que hace la conversión. Eso es lo que hace estar en Cristo. Ese es el cambio radical de los corazones. Eso es lo que pasa en un corazón que ha sido invadido por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no solo dejo de robar y quitarle a los otros, sino que me vuelvo una persona dadivosa. Yo cuando veo este versículo, yo no sé si a ustedes les pasa, me viene a la mente Zaqueo. Me viene a la mente Zaqueo, porque veo un hombre que antes de que Cristo esté en su vida, ese hombre abusaba de su trabajo para quedarse con el dinero de otros. Ese hombre actuaba de una manera injusta en cuanto a la recaudación de impuestos y tomaba de los demás
lo que no era suyo, incluso de manera abusiva. Pero después de conocer a Cristo, después de que la salvación llega a la casa de Zaqueo, ¿qué pasa con Zaqueo? Zaqueo no solo dice, ya no robo más. Zaqueo dice, Señor, ahora voy a devolver lo que he quitado y voy a darlo mucho más. Es decir, hay un cambio en el corazón de Zaqueo. Pasa de la codicia a la generosidad. Pasa de la codicia al compartir. Hermanos amados, cuando hay una conversión verdadera, no solo dejamos el pecado, sino que hacemos lo que es bueno a los ojos del Señor. Entonces, aquel que antes robaba, ahora no solo no roba, sino que además ahora trabaja para obtener un salario lícito, trabaja para ganar su propio salario y no vivir de lo que le quita a otros, sino que además de trabajar y obtener un salario justo, además de eso, comparte. Antes robaba a otros lo que era de ellos y ahora le da a otros lo que es suyo. Eso solo lo puede hacer la gracia de Dios en la vida de una persona. Mira qué interesante. El que roba no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Somos llamados a buscar el sustento con el sudor de nuestra frente, a trabajar duro y esforzarnos para recibir el justo salario de nuestro trabajo. Y ahora no solo debe trabajar con sus manos haciendo lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Mira qué maravilloso es esto, amado hermano. Nosotros dejamos de robar y nos volvemos generosos, nos volvemos dadivosos, porque ¿qué ha pasado por el camino? Se fue la codicia, se fue el amor al dinero, se fue todos esos pecados, todos esos ídolos, y ahora ya no hay esos ídolos, sino que además hay compasión, generosidad, bondad y además empatía por el sufrimiento de otros que buscamos aliviar con aquello que el Señor nos ha dado. Qué maravilla la obra del Señor en nuestros corazones. Así que nueva cosa para tu lista. De momento llevamos 3. Vamos a recapitular. Número 1, lo que ha dicho nuestro texto. Quitemos la mentira, pongamos la verdad. Número 2, aprendamos a lidiar y llevar al Señor los sentimientos de ira o los malos sentimientos. Número 3, dejemos el robar y ahora no solo trabajemos, sino que compartamos con los demás. Número 3, quitemos el robar de nuestras vidas y compartamos con los que tienen necesidad. Pero una cosa, quiero dar un detallito, que aquí hay gente que se me escapa. Cuando yo digo robar, muchas personas piensan en la gente que atraca un banco, muchas personas piensan en la gente que te va por la calle y te quita el teléfono móvil, muchas personas piensan en la gente que sin que te des cuenta te roba la cartera, pero robar también es tomar lo que no te corresponde. Por ejemplo, aquí en España da muchas ayudas. Da muchas ayudas. Iba a decir que a mi parecer demasiadas, pero no, da suficientes ayudas, da muchas ayudas. Es un país dado a dar muchas ayudas. El problema es que no tiene un buen filtro. No tiene un buen filtro. Y como no hace una supervisión correcta y lo hace bastante superficial y son extremadamente confiados, dan ayudas a quien no las merece. Si una persona llega aquí a España, por ejemplo, y es inmigrante, es de fuera, y empieza a trabajar en B, le llamo en B porque a veces digo en negro, que es una expresión que usamos aquí y ahora también dicen que es racismo, pero bueno, en B. Significa que trabaja sin contrato, sin pagar impuestos. ¿Qué hace esa persona? Tiene un sueldo sin pagar impuestos, su esposa tiene un sueldo a lo mejor sin pagar impuestos y en esa casa hay dinero suficiente para vivir. Pero van al asistente social y como no tienen contrato, le dicen que necesitan ayudas. Y ahí el asistente social, que piensa que se están muriendo de hambre,
le da comida, le ayuda con el alquiler, le ayuda con la escuela de los hijos. Y esas personas, ¿qué hacen? Se ahorran mucho dinero y tienen cada vez más en su casa porque les dan ayudas que no necesitan. Pero se les olvida además que hay gente que está esperando ayudas, necesitándolas de verdad, y que ellos por su codicia están recibiendo ayudas que no necesitan, y gente que realmente pasa hambre no las está recibiendo porque las ayudas no son ilimitadas. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? Están robando. Cuando yo voy a un técnico y me va a hacer un trabajo eléctrico en casa y me dice, mira, Juan Manuel, te hago el trabajo eléctrico, pero si es sin factura, 10.000 euros. Si es con factura, 21% de IVA, 12.100 euros. Ay, pues venga, me ahorro 2.100 euros. Él no declara impuestos y no tiene que pagar por lo que ha ganado, y yo me ahorro 2.000 y pico euros. Pero es robar, eso es hacer trampa y fruto de la codicia y fruto del amor al dinero. Y podríamos dar muchos ejemplos, como por ejemplo, nos encantan los libros cristianos gratis, ¿verdad? Vamos a internet, buscamos libro PDF. Muchos de esos libros son ilegales. Muchos de esos libros son ilegales. Porque sí, a veces el autor ha puesto el libro a disposición de todo el mundo, pero muchas veces alguien tomó el PDF, fotocopió el PDF, robó el PDF y lo subió a las redes y hizo público un libro que su autor merece, creo yo, el escritor, el sueldo que le corresponde por haber escrito un libro. Y nosotros, ese hombre que ha estado un año escribiendo un libro, porque no se escribe en 2 tardes, ni en 5 tardes, ni en un mes, nosotros se lo quitamos porque queremos el libro gratis y no creemos justo pagarlo o no nos apetece pagarlo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas porque se puede robar de muchas maneras. Y siempre que lo hacemos, siempre que intentamos hacer una trampa para ahorrar dinero, o sea, ahorrar dinero no está mal, intentar ahorrar dinero de una manera lícita no está mal, pero hacer una trampa, cometer un pecado para hacerlo, eso demuestra codicia y amor al dinero. Por lo tanto, nosotros debemos cuidarnos de ese tipo de cosas porque los ladrones tampoco entrarán en el reino de los cielos. Vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor también trate con eso. Padre, te pido en esta hora por nuestros corazones. En primer lugar, Señor, que sigas tratando con nosotros para que no haya en nuestros corazones amor al dinero. Padre, también queremos obedecer tus mandamientos y uno de los mandamientos del decálogo es no codiciar nada del prójimo. Muchas veces, Señor, movidos por la codicia y el amor al dinero, somos capaces de hacer trampas e ilegalidades para ahorrar y conseguir más dinero. Señor, que eso no esté en el corazón de tu pueblo y en aquellos que dicen ser tus hijos, porque somos llamados a dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Sin embargo, Señor, sí te pido que pongas en nosotros un corazón generoso, un corazón que de lo que tú nos das, Señor, sepamos compartir con el que no tiene y pasemos de haber amado en el pasado el dinero, ahora amarte a ti sobre todas las cosas y usar el dinero como un bien también para ayudar a los que sufren. Haznos generosos, dadivosos, solidarios con los que les falta y quita de nosotros todo pensamiento de tomar lo que no debemos tomar y que no es nuestro. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos entonces ahora al siguiente versículo, versículo 29, amados hermanos, versículo 29, dice así: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Bueno, en estas palabras malas podríamos incluir varias cosas, ¿no? Palabras soeces, palabras vulgares,
podríamos incluir difamación, podríamos incluir críticas sin fundamento, una crítica injusta, un juicio injusto, podríamos incluir chisme, podríamos incluir murmuración, podríamos incluir agresión verbal, podríamos incluir todas esas cosas. Así que la siguiente cosa que el apóstol Pablo nos está diciendo es que quitemos las palabras malas de nuestra boca y pongamos palabras de gracia y que edifican. Nosotros debemos quitar de nuestra boca toda la palabra que no da la gloria al Señor. ¿Y qué palabras deberían salir de nuestra boca? Pablo da un detalle aquí y describe cómo deben ser esas palabras. Él dice que sea buena para edificación, que sea buena según la necesidad del momento y que sea buena para impartir gracia. Entonces, 3 características que debemos buscar antes de abrir nuestras benditas boquitas, que muchas veces nos llevan a pecar contra el Señor. Primera cosa, que sea para edificar. Segunda cosa, que sea apropiado para el momento. Y tercera cosa, que imparta gracia. Lo que voy a decir edifica, eso es un buen filtro. Lo que voy a decir en este momento es oportuno, eso es un buen filtro. Y lo que voy a decir transmite gracia, imparte gracia o no. Entonces, amados hermanos, debemos cuidar nuestras bocas, debemos cuidar nuestras palabras. Debemos quitar de nosotros toda difamación, todo chisme, toda murmuración, toda queja infundada, toda ingratitud expresada contra el Señor, toda palabra agresiva, toda palabra vulgar, toda palabra soez. Quitar de nuestra boca toda palabra que pueda lastimar, toda palabra que pueda golpear el corazón de otros de manera innecesaria. Sabemos que el evangelio puede herir los corazones. Sabemos que la verdad de la palabra de Dios predicada también puede lastimar algunas conciencias. Sin embargo, a veces me refiero al hecho de nuestras propias palabras. Entonces, cuidémonos de que esas palabras no salgan de nuestra boca, sino que por el contrario, cuidémonos de que cada vez que hablemos con alguien y nos dirijamos a una persona, cumpla esos 3 requisitos. Número 1, que edifique. Número 2, que imparta gracia. Y número 3, que sea apropiado para el momento. Porque hay momentos en los que es mejor callar. Una frase que a mí me gusta mucho, que en casa le hemos dicho más de una vez y que la leí y a mí me gustó, no sé ni de quién es, no era de un autor cristiano, pero no sé si la leí en un libro, no sé si la leí en un podcast o en un blog o en algo, pero la leí y se me quedó grabada. Era una frase que decía: habla solo cuando puedas mejorar el silencio. Porque no siempre hay que decir las cosas, no siempre hay que opinar y no siempre hay que decir lo que pensamos. A veces es mejor callar. Si voy a hablar y no voy a edificar, mejor me callo. Si voy a hablar y no va a impartir gracia, mejor me callo. Si voy a hablar y voy a pecar, mejor me callo. Entonces, amados hermanos, la siguiente indicación de Pablo es que no demos lugar en nuestra boca a palabras que no debemos. No demos lugar en nuestra boca a un lenguaje o a unas ciertas palabras que no den la gloria al Señor, sino que por el contrario, y repito nuevamente estas características, que cuando hablemos edifique, imparta gracia y sea apropiado para el momento. Oremos al Señor para que también nos ayude con estas características y con esto que nos ha pedido en este versículo. Padre, te pedimos también por esto, Señor, que vemos ahora reflejado en las palabras de Pablo. Te pido, Señor, que me perdones por las veces que he hablado de una manera inapropiada a mi esposa, por las veces que he hablado de una manera inapropiada a mis hermanos, a mi familia y a cualquier persona a la que me haya dirigido, Señor, de una manera pecaminosa. Perdona las veces, Señor, que he hablado sin pensar, que he hablado movido por mi propio corazón. Perdóname, Señor. Ya Santiago, Señor, habla de los peligros de la lengua, de cómo un miembro tan pequeño puede, Señor, encender un gran fuego. Y por eso, Señor, quiero cuidarme, Señor, de hablar cuando sea necesario, de que mis palabras impartan gracia y que cuando hable, Señor, sea para edificar.
No quiero perder el tiempo, Señor. No quiero hablar por hablar. No quiero malgastar palabras y al final hablar demasiado, porque en la abundancia de palabras también abundan los pecados. Ayúdame, Señor, a quitar de mi boca toda difamación, toda mentira, toda calumnia, toda palabra hiriente, toda palabra vulgar o soez. Que eso nunca esté en mis labios, Señor. Te doy gracias porque mi boca ha cambiado mucho desde que conocí el Evangelio, pero te pido, Señor, que me ayudes a que cada vez mis palabras sean para edificar, para impartir gracia y que sobre todo también sean apropiadas para el momento oportuno. Que no hable cuando quiero, que no hable cuando me apetezca, sino que hable cuando tenga que hablar. Ayúdame, Señor, a hablar como sabio y no abrir mi boca como los necios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos entonces a seguir con estas indicaciones de Pablo y vamos ahora al versículo 30. Vamos al versículo 30. Dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora es como que hay un llamado intermedio. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál de esas cosas que ha dicho Pablo anteriormente entristecen, constriñen al Espíritu Santo de Dios? Absolutamente todas. Las palabras malas, la mentira, la deshonra, la deshonestidad, el robar y todos los pecados al final entristecen al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué en medio de todo esto Pablo incluye el entristecer al Espíritu Santo de Dios? Porque así como cuando Pablo ha hablado de mentir contra el prójimo, es mentir contra alguien que es miembro de mi familia para enfatizar la gravedad, ahora Pablo habla de la consecuencia de las malas acciones, de los pecados, como algo muy grave. ¿Por qué? Porque entristece al Espíritu Santo de Dios. No es solo que hayas dicho una mala palabra contra alguien, no es solo que hayas robado al Estado, no es solo que te hayas descargado un libro ilícitamente y hayas robado propiedad intelectual, por llamarlo de alguna manera. No, es que has hecho algo más grave, has pecado contra Dios. El salmista en una ocasión lo dice de esta manera: contra ti solo he pecado. Cuando has pecado contra esas personas, cuando has cometido esos pecados, has pecado contra Dios y has entristecido al Espíritu Santo. Te parecen tonterías, pero entristecen al Espíritu Santo y eso tiene consecuencias. La alabanza ya no suena igual, la oración ya no fluye de la misma manera, la predicación ya no sienta de la misma forma, ya no hay tanta firmeza espiritual, ya no rebosa tanto gozo espiritual. ¿Por qué? Porque a lo mejor esas cosas que parecían insignificantes para ti han entristecido al Espíritu Santo de Dios y por lo tanto ahora tu vida espiritual se ha visto afectada. Por eso lo que Pablo está haciendo con esta indicación, diciéndonos que nuestros pecados entristecen al Espíritu Santo, es recordándonos dos cosas fundamentalmente. Número uno, contra quién pecamos siempre. Podemos pecar contra varias personas, pero siempre pecamos contra Dios. Y número dos, la gravedad y las consecuencias de los pecados constriñen al Espíritu Santo de Dios. Vamos a terminar con los últimos dos versículos que mencionarán una lista de cosas ya más generales. La primera dice una cosa que nos debemos quitar, una serie de cosas que debemos quitarnos, y la segunda, una serie de cosas que debemos cultivar. ¿Qué nos quitamos primeramente? Versículo 31. Sea quitada de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, todos los gritos, maledicencia, así como toda malicia. Hermanos amados, arranquemos de nuestra vida la amargura. Hay gente que vive amargada y yo no comprendo un creyente amargado. Yo entiendo que un día podamos ser invadidos por la amargura y la llevemos al Señor, pero que seamos amargados y cristianos, que seamos amargados y hayamos recibido la gloria, la gracia salvadora de Dios, que seamos amargados y tengamos al Espíritu Santo, que seamos amargados y tengamos el gozo de haber sido adoptados como hijos de Dios, eso no me cabe en la cabeza. No me cabe. Y tristemente hay creyentes que parece que viven amargados. Siempre se quejan, siempre tienen un pero, nunca están satisfechos, nunca hay gozo en su vida.
Cuidado, eso serviría para examinarnos profundamente y quizá preguntarnos si realmente estamos en la fe. Pero quitemos de nosotros la amargura, la ira, el enojo, los gritos, amados hermanos, los gritos, la maledicencia, así como toda malicia. ¿Y qué debemos cultivar? Eso es lo que debemos arrancar de nuestras vidas. ¿Y qué debemos cultivar? Amabilidad unos con otros, misericordia, perdón unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. En lugar de dar lugar al rencor, la amargura, la rabia y la ira, demos lugar a la amabilidad, la misericordia, el perdón y esas cosas. Y ahora termina Pablo recordando por qué. Porque tú también has sido perdonado en Cristo, porque a ti el Señor también te ha tratado con misericordia, a ti el Señor te ha mostrado su amabilidad, a ti el Señor te ha dado de su bondad, a ti el Señor te ha dado de su gracia. Ahora, ¿con qué cara dura tú vas a darle a otro rencor, rabia, ira, enojo y gritos cuando Dios te ha dado tanto? ¿Recuerdan la historia de los dos deudores? Uno debía algo que jamás hubiera pagado y a él le debían algo pequeño, muy pequeñito. Él, que debía algo que jamás pagaría, recibió perdón de su Señor y cuando queda libre de su Señor, él va y presiona con dureza al que le debe algo muy pequeño. Al final acaba castigado. ¿Qué nos enseña esa historia, esa parábola? ¿Qué trae a nuestros corazones? Nosotros hemos sido perdonados de una deuda que jamás podríamos pagar. Y lo que los hombres hagan contra nosotros no se compara en nada a lo que nosotros hemos hecho contra Dios. Especialmente porque los hombres pecan contra nosotros, que somos pecadores, y nosotros hemos pecado contra Dios, que es santísimo. Entonces, si Dios ha perdonado a nosotros una deuda impagable, ¿cómo no perdonaremos una deudita a los hombres? Si Dios te ha dado gracia, misericordia, bondad, amor, amabilidad y paciencia, dale lo mismo a los que te han ofendido y dale lo mismo a tu prójimo. No tenemos ningún derecho al rencor, la ira y el enojo y la rabia y la maledicencia cuando nosotros hemos recibido gracia, misericordia y perdón. Así como Cristo nos perdonó, perdonemos también nosotros a los que nos ofenden. Vamos a orar para terminar nuestro devocional de hoy y le recomiendo un nuevo libro. Padre, te doy muchas gracias por estas maravillosas instrucciones que has traído hoy a nuestro corazón y por las que te hemos pedido una por una. Te pedimos, Señor, que podamos contemplar la cruz, que podamos contemplar el Evangelio y que podamos ver cuánta gracia, misericordia, perdón hemos recibido para que de la misma manera que tú nos has dado eso, nosotros también lo demos a nuestro prójimo. ¿Con qué derecho, Señor, guardaré rencor? ¿Con qué derecho daré ira, rabia y maledicencia cuando tú me has dado gracia, perdón y bondad? Cuando tú me renuevas tus misericordias cada mañana. Yo no quiero ser ese deudor perdonado que no perdonó una deuda mucho más pequeña. Quiero ser aquel que ha recibido gracia y que de la misma gracia que recibo, la misma gracia doy a otros. Ayúdame, Señor, a quitar de mi vida todo lo propio del viejo hombre y a poner en mi vida, por tu Espíritu, Señor, todo lo propio del nuevo hombre para conformarme cada día más a la imagen de Cristo Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.